Y claro, vamos a empezar. O sea, he reeditado la diapositiva que os enseñé la última vez, pero esta vez en un lenguaje alquímico. Ahora que he subido cómo se lee el lenguaje de alquimia, pues ya tenéis unos conocimientos avanzados sobre esto, los que lo podéis entender perfectamente, cosa que en la primera clase no. Así que empecemos. Va. Repetimos. Para crear un homúnculo es necesario recolectar el esperma putrefacto de un hombre. Putrefacto. No lo que se ve en los vídeos de he recolectado mi esperma y se lo he hecho. Seguimos. Esta muestra debe inseminarse en un huevo, dejado a la sombra, en un sitio cálido, hasta que alcance el nivel óptimo de putrefacción. Lo que se pretende es pudrir la materia. Esto va al contrario que lo que hacemos nosotros, ¿no? Es que hay varios tipos de formas de procrear. Una es mediante calor, como pasa con el huevo y tal, y otra es mediante... Es que esto habría que hablar de las propiedades, y lo dejaré para otra clase más avanzada, las propiedades que tienen los elementos. El frío conserva, el calor, putrefacción. Pero putrefacción quiere decir que está muerto, no, putrefacción quiere decir que tiene vida y por eso se pudre. Este lenguaje es distinto, ¿eh? Ya con esto vosotros tenéis relacionado que putrefacción eso es para tirarlo a la basura, que está muerto, porque huele mal, pero no, huele mal porque existe. Por lo tanto, tiene las genéticas y las estructuras para transmutarlo en otro mater. Estoy diciendo matraz en otro idioma para que os deis cuenta que mater viene de madre. ¿Vale o no? Nos la han inculcado, nos la han interiorizado nuestros antepasados en nuestro patrimonio para que los pocos que puedan verlo despierten y sean felices.
Dejado a la sombra en un sitio cálido hasta que alcance el nivel óptimo de putrefacción. Para obtener este nivel de pureza en la putrefacción del huevo, se lo puede colocar en el excremento de una yegua preñada. Vale, yegua preñada. Estamos viendo que el abono pues, tiene unos nutrientes que conviene, o sea, o que se aíslan mucho en la putrefacción. Es decir, al frío no le conviene abono. Por lo tanto, vamos a revolucionar abono a un elemento cálido. Y en los elementos cálidos son los elementos de fermentación. Entonces este hombre no quiere coger vida. Este hombre lo que quiere es pudrir la materia para después hacer vida. Entonces, esto es muy importante que sepáis que es así, porque si no, el cerebro humano siempre tiende a no quiero que huela porque es peor. Y no, en este caso lo está dejando muy clarito. Después de 40 días de incubación, quedaros con esto, 40 días. Esto es súper importante. El ovúnculo es capaz de moverse por sí mismo, lo cual es fácilmente observable. En esta etapa el huevo no debe ser abierto. Aquí cuando pasa un mes, como los del pollito, cogen y lo abren. No, te está diciendo que no abras el huevo, que lo dejen más tiempo. Que ahí por el huevo, o sea, que el homúnculo o lo que sea, yo me voy refiriendo a animalúnculo, pero evidentemente en homenaje a todo esto voy a hablar de homúnculo, ¿vale? Pero vosotros sabéis a lo que me estoy refiriendo. Porque ahora mismo no pretendemos crear un ser humano. Ya posee algunas características humanoides, pero no está completo formado. Solo cuando la cáscara del huevo se vuelva translúcida, es posible asistir al homúnculo. Se le debe alimentar obviamente con el arcano de la sangre humana, nutrición que debe prolongarse durante 40 días más. Se debe utilizar el huevo de una gallina negra, o bien teñida de negro con polvo de carbón, y el estiércol debe disolverse en una mezcla de mercurio. Quedaron muy bien con esto último, porque te lo está diciendo. Se está refiriendo a las etapas que tiene que pasar el homúnculo. Ya como sabemos algo de la piedra filosofal, sabemos que empieza por el negro. Tienes que coger una gallina negra, la gallina que echa el segundo proceso, un huevo. ¿Cómo es el huevo? El huevo es blanco. ¿Y qué se pretende? El rojo. Por eso te dice que lo tienes que alimentar con el arcano de la sangre. O sea, se está viendo claramente en el lenguaje que están hablando. Así que nadie haga el polla intentando reproducirlo como si fuera normal. Paracelso era alquimista y hablaba para alquimistas. Y sus libros eran para alquimistas, no para el resto, no para el vulgo. Vamos hablando en plata. ¡Ja! Y ahora os voy a sacar, ¿os acordáis que lo tengo aquí, el librito este que estaba en latín? En latín no, mentira, en italiano, que la Orden de la Campiñuela nos lo tradució, pues nos lo tradujo, pues... Está en italiano y nosotros hemos sacado unas frases que sacaremos más frases a medida que vayamos avanzando, pero las iniciales que creo que son importantes antes de empezar el procedimiento. El hombre es uno, por lo tanto la semilla es una, no hay múltiplos. Se podría pensar que la yema del huevo es la semilla siendo el núcleo, que como sin yema o clara puede albergar un monstruo, ya que sin la yema la mujer puede generarse a partir del blanco. Es decir, te estoy diciendo que uno, como ya explicamos anteriores veces, no hace falta la mujer para crear vida. Dos, que la yema del huevo es la semilla, siendo el núcleo, ¿vale? Entonces lo que nos interesa es la yema del huevo, porque es del núcleo. Pero es que se dice que con o sin yema, ya se está contradiciendo, la clara puede albergar un monstruo, ya que sin la yema, la mujer puede generarse. Vale. Pues entonces lo que nos están diciendo aquí es que tened en cuenta que yo estoy improvisando mientras voy leyendo. Yo no estudio nada porque es que no tengo tiempo, si no, no podría hacer los vídeos. Pero...